Nuestro primer personaje va a ser Gandhi, un individuo en el que se personifica una buena parte de nuestros mitos políticos. Una persona pacifista, rebelde, de un altruismo absoluto. Así es como se nos ha vendido su imagen. Pues bien, vamos a reconstruir cuál fue el Gandhi real, no solo el mito que todos conocemos. Mohandas Karamchand Gandhi nació en 1869 en la India. Fue un chaval con suerte. Su padre pertenecía a la casta tercera, la de los mercaderes, lo cual le situaba en una posición social relativamente importante dentro de la sociedad tradicional india. Pero no solo eso, su padre era además una persona rica y poderosa. Era el administrador del Maratha de Bombay. Eso le permitió codearse con las autoridades británicas, coloniales y con toda la aristocracia de la India. En ese ambiente se cría Gandhi, un muchacho privilegiado en su entorno infantil. De hecho, él en estos primeros años probablemente se sintiese británico. Era lo que pretendían las autoridades británicas, que la élite india se sintiese parte de la corona británica y colaborase con ellos en la dominación del país. Y en este ambiente, con una cultura muy occidentalizada, es en la que se educa Gandhi. En 1889, su padre, deseoso de garantizarle un futuro parecido al que él tenía, decide que vaya a estudiar Derecho a la Universidad de Londres. Allí estaría durante 3 años, hasta 1891, y se produciría la primera de las grandes frustraciones de su vida. Cuando llegó a Londres, pasó de ser un miembro de la aristocracia a ser un inmigrante marginado. En esa época los europeos estaban convencidos de que la raza occidental era superior, incluso en términos intelectuales, a las demás razas del mundo, de tal manera que para ellos un hindú era una persona inferior. Gandhi llevó muy mal esta situación. Cuentan que los 3 años que estuvo estudiando en la Universidad de Londres se los pasaba entre su pensión y las clases prácticamente sin hablar con nadie, sin integrarse para nada en la vida universitaria, sin amigos, en un ambiente de soledad y que él vivió claramente como un ambiente de marginación. En 1891 regresó a la India y trató de ganarse la vida como abogado, y fue esta la segunda de sus frustraciones personales, que le irían alejando cada vez más del respeto y la admiración por la cultura europea y británica. Cuando volvió a Bombay, trató de ganarse la vida como abogado, pero se encontró con que los que manejaban el dinero, las élites, preferían abogados ingleses antes que abogados hindús, de tal forma que no pudo ganarse la vida con los estudios que había realizado. Y decidió emigrar de nuevo, marcharse a Sudáfrica, una colonia británica también que en ese momento estaba en franca expansión. Fue una experiencia especialmente trágica para Gandhi, porque cuando llegó allí, con lo que se encontró fue con las leyes de apartheid, las leyes de segregación racial, que en este momento no solamente se aplicaban a los negros, también a los hindús. De tal forma que Gandhi, educado, como hemos visto, en un ambiente aristocrático, con estudios universitarios en Londres, se encuentra con que no puede subirse al mismo autobús que los blancos, no puede ir al mismo urinario público, no puede vivir en los barrios de los blancos, es un marginado social absoluto. Así que Gandhi comenzará sus primeras campañas de movilización política, en defensa de los derechos de los hindús en Sudáfrica, y su primer paso por la cárcel. Fueron bastantes años de activismo. Pasó en Sudáfrica unos 11 años dedicado a la lucha política, al activismo, con detenciones continuas, palizas de la policía, una experiencia que le fue apartando ya definitivamente del respeto y por la cultura británica. Fue también en esta época cuando conoció a 2 de sus grandes referentes intelectuales, todavía personajes occidentales. El primero de ellos fue Tolstoy. No el León Tolstoy de juventud, el de Ana Karenina o el de Guerra y Paz, preocupado por la aristocracia rusa y los problemas propios de esta clase social, sino el Tolstoy de los años 50, de los 50 años, que tuvo una crisis mística muy grave que le llevó a volverse una persona extremadamente religiosa, a encerrarse en su casa, dedicado a la oración y a desarrollar una enorme preocupación por el pueblo ruso, por los pobres de Rusia. Tolstoy se empeñó en una campaña personal dedicada, o que pretendía,
solucionar los problemas del pueblo ruso con los evangelios cristianos. Éxito no tuvo mucho, pero se convirtió en un referente intelectual para muchas personas con inquietudes misticistas en todo el mundo. Entre ellas Gandhi, que ya por estos momentos, habiéndose alejado de la cultura occidental, empezaba a recuperar la cultura hindú, todavía incipientemente. El segundo de los personajes que le marcó profundamente fue Thoreau, un filósofo, poeta norteamericano bastante visionario, por otro lado, que había escrito un libro que se llamaba Desobediencia Civil, en el cual proponía que mediante acciones pacíficas los ciudadanos se negasen a cumplir las leyes injustas, de tal manera que sin necesidad de una revolución violenta pudieran controlar a su gobierno. Esta idea le gustó a Gandhi, fue una de las claves de toda la acción política que desarrolló en Sudáfrica primero y en la India después. Vamos a escuchar un texto de Thoreau, porque estas referencias intelectuales de Gandhi tienen todas una característica común. Thoreau, además de escribir ese ensayo, decidió en un determinado momento abandonarlo todo, dejar su casa, su trabajo, vender todo lo que tenía e irse a vivir a una cabaña solo en el bosque y a ganarse la vida pues como leñador, pastor, guardabosques, en contacto con la naturaleza y alejado del mundo que él veía como una fuente de pecado y de corrupción moral. Esto también le apasionaba a Gandhi. Esta idea de alejarse de la civilización occidental encajaba o servía para explicar sus propias frustraciones personales. Vamos a escuchar un texto de este filósofo bien significativo. Fui a los bosques porque quería vivir conscientemente, para enfrentarme a los hechos esenciales de la vida, para ver si era capaz de aprender lo que ella me tuviera que enseñar y para no descubrir cuando llegara mi muerte que no había vivido. Gandhi, a raíz de sus actividades políticas en Sudáfrica, se empezó a convertir en una persona popular en la India. Sus paisanos, de su patria de origen, conocían a través de la prensa las actividades en defensa de sus compatriotas en Sudáfrica y, de esta manera, antes de volver a la India, era ya una persona muy conocida y muy admirada en los círculos políticamente activos de la India. En 1914 consiguió uno de sus grandes éxitos políticos. Las autoridades coloniales sudafricanas decidieron no aplicar el apartheid a los colonos o a los inmigrantes hindús y crear para ellos una especie de estatuto especial que los equiparaba en cierta medida a los blancos, aunque no los hacía totalmente iguales. Justo cuando tiene este éxito, en torno del año 1914, Gandhi sufre una crisis mística extraordinariamente profunda. Y le comunica a su mujer un día, para sorpresa de esta, según ella misma confesó, que a partir de ese momento no va a volver a mantener relaciones sexuales con ella, que a partir de ese momento va a llevar una vida de santidad, no de santidad occidental, como Tolstoy, sino de santidad hindú. ¿En qué consistía esta vida de santidad hindú y que va a seguir escrupulosamente a partir de ese momento? Pues, por ejemplo, considerar que el cuerpo es sagrado y que, por tanto, hay que evitar cualquier contacto con la corrupción que podría, en ese caso, afectar al alma del ser humano. Se convierte, por ejemplo, en vegetariano. Decide que a partir de ese momento no va a comer más carne, porque la carne, según Gandhi y según las tradiciones hindús, despierta los apetitos bajos del hombre, sexuales sobre todo. No solamente es que sea vegetariano, es que solamente consumirá unos pocos vegetales. Y leche de cabra. Una cabra le acompañará a partir de entonces en todos sus viajes. Y solamente comerá esos vegetales y la leche de cabra. Tampoco mantendrá relaciones sexuales, obviamente, lo cual no le impedirá, por supuesto, que permitir que su mujer le acompañe a lo largo de todos sus viajes, pero dedicada pues a servirle, a cuidarle, a prepararle la comida, a lavarle la ropa y a estas otras cuestiones. También renunciará a todas sus propiedades, lo cual le llevará, como le sucedía con otros muchos santones hindús de la época, a ser muy valorado por el pueblo llano indio, que verán en ello una prueba de autenticidad religiosa y le permitirá pues rodearse de un halo de santidad, ¿no?, reconocible por todos. Es también entonces cuando decide vestirse
al modo de los santones, que nosotros llamamos a veces fakires hindús, es decir, con un taparrabos y un lienzo de lino cubriéndole sin más. Pero no solo eso, algunas cosas realmente asombrosas. Por ejemplo, la permanencia de las heces en el cuerpo le parecerá una forma de ensuciar ese templo que es el cuerpo humano, de tal manera que se someterá diariamente a lavativas. Cualquier persona que sabe, que sepa algo de medicina, sabe que un individuo que es estrictamente vegetariano y que además se somete diariamente a lavativas puede tener un problema grave de deshidratación. De hecho, Gandhi tuvo a partir de este momento una salud muy delicada. Fue adelgazando hasta convertirse en ese personaje que todos reconocemos en las fotos, flaco, acurrucado, muy delgado, una persona realmente al borde de la enfermedad por culpa de esta costumbre de las lavativas. No solo eso, se hacía llevar por algunos de sus ayudantes un trono, una especie de trono, de silla con un agujero en el centro. Y ahí es donde hacía sus heces, porque si se ponía en el suelo a hacerlas podía mancharse, y eso se consideraba una impureza. En fin, costumbres que a nosotros nos resultan sorprendentes, pero que formaban parte de la tradición religiosa hindú. Y recordemos que Gandhi ha decidido vivir como un religioso que hoy llamaríamos fundamentalista. Es decir, una persona absolutamente volcada en seguir escrupulosamente los preceptos religiosos. También, por ejemplo, la no violencia, la famosa no violencia, no llega a ella a partir de un razonamiento político, sino de un razonamiento religioso. Él es un santón que ha decidido renunciar a la violencia y propone ese modelo de conducta a los demás. No solo no violencia hacia los hombres, que es lo que más recordamos de él, sino también no violencia hacia cualquier ser vivo, por ejemplo, hacia los animales. Aquí tenemos un texto muy conocido de Gandhi en el que explica qué entiende él por no violencia. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en que se trata a sus animales. La vivisección es el más sucio de todos los crímenes sucios que el hombre está cometiendo actualmente contra Dios y su hermosa creación. Es irreflexivo invocar en nuestras oraciones diarias las bendiciones de Dios, el compasivo, si a la vez nos practicamos la compasión elemental hacia nuestras criaturas prójimas. Gandhi llevará a menudo las cosas mucho más allá de lo que, en fin, la razón hubiera hecho aconsejable, probablemente. Por ejemplo, esta idea de que el cuerpo no debe ser profanado le llevará a negar atención médica a su mujer cuando ésta contrajo una neumonía. Los médicos ingleses le advirtieron que necesitaban ponerle una inyección para controlarle la infección. Gandhi se negó. Dijo que el cuerpo de su mujer no podía ser profanado por una aguja y dejó que muriera. Cuestiones que, en fin, encajan mal con ese mito, ¿no?, del Gandhi absolutamente altruista que todos recordamos. Bien, en 1914, como hemos dicho, regresa a la India. Y lo hace en el marco, al poco de estallar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Del 14 al 18 es la Primera Gran Guerra. Y en ese momento Gandhi, de hecho, colaboró con las autoridades británicas, aunque fuese en labores altruistas, digamos, atendiendo a las masas de heridos que llegaban del frente y que eran atendidos en los hospitales de la India. Pero en 1919, ya terminada la guerra, una represión sangrienta por parte de las autoridades británicas de una manifestación independentista hindú, que terminó con varios muertos, hicieron que Gandhi decidiese convertirse en un activista político. Era ya muy importante su figura en la India, así que en el momento que se suma al activismo, entra en contacto con el famoso Partido del Congreso, el Partido Independentista Indio, que le llegará a conceder la presidencia del propio partido. Desarrollará su primera campaña de desobediencia civil, que le haría ya famoso a escala internacional, y que él denominará como no violencia, utilizando una palabra hindú impronunciable. ¿En qué consistía esta no violencia? Pues en la dimisión masiva de los funcionarios hindús para no colaborar con el régimen colonial, en el no enviar los niños a las escuelas para que no aprendieran la cultura británica, en hacer sentadas
para bloquear el paso de los trenes o el tráfico en las ciudades, o por ejemplo, un famoso, lo que ahora llamaríamos el boicot económico, no comprar textiles ingleses y recuperar la vieja forma de producir paños de la India, el uso de la rueca. Fue muy famosa esta campaña. Todos este tipo de activismos políticos en nuestro mundo actual los conocemos. Sabemos lo que es una sentada, sabemos lo que es un boicot económico, sabemos lo que es diversos tipos de resistencia pasiva ante el Estado, pero jamás se habían utilizado políticamente. Esto sorprendió muchísimo a todos los activistas del mundo, que encontraron pues que era una nueva forma, ¿no?, de participar en la política, y lo hicieron extraordinariamente famoso. Pero nuevamente el asunto tiene una dimensión diferente, según se mire. Por ejemplo, esto de la no violencia, ¿hasta qué extremos podrá llevarlo? Pues fíjense, años después, cuando la India consigue la independencia y el asunto deriva en una matanza horrible de hindús y de musulmanes, porque esto es la que las dos comunidades se enfrentaron entre sí, a Gandhi se le presentaron un grupo de mujeres hindús, quejándose de que habían sido violadas con reiteración por musulmanes. ¿Qué les dijo Gandhi que hicieran? Que se suicidasen. Que se suicidasen para de ese modo darles pena a los musulmanes y que no se atrevieran a violar a más mujeres hindús. Es decir, que lo que es una campaña política que nosotros podemos entender como razonable, él la mezcla con todo el misticismo hindú, y eso ya, digamos que encaja menos con nuestra cultura occidental. Bien, el caso es que esta primera campaña política le llevará a la cárcel. Entre 1922 y 1924, Gandhi permanecerá en prisión. En 1924 fue puesto en libertad por las autoridades británicas y se dedicó no al activismo político, sino al activismo moral, que a él le parecía más importante todavía que el político. Entre 1924 y 1930, casi 7 años, nomadea, seguido por un grupo de discípulos más o menos numeroso, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, dedicado a convencer a la población india de sus propuestas morales. Por ejemplo, apoyando a los intocables, los sin casta de la India, que no podían ocupar cargos públicos, no podían ejercer oficios y se veían obligados a trabajar en aquello que nadie quería hacer. También a pedir la armonía entre la comunidad musulmana y la comunidad hindú, que convivían en el mismo país, eran étnicamente similares, pero periódicamente se enfrentaban en auténticas matanzas entre sí. Es también en esta época cuando se le empieza a llamar Mahatma, es decir, alma grande. Se convierte algo así como en un santón, admirado y respetado moralmente por toda la población india. En 1930 inicia otra de sus campañas políticas, la famosa campaña de la sal. Las autoridades británicas decidieron imponer un impuesto especial sobre la sal para recaudar más dinero. Pues bien, Gandhi propuso la insumisión fiscal, no comprar sal y acudir directamente a las minas de sal o incluso al mar, desalar el agua del mar y de esa manera no comprar sal en el mercado. La campaña en sí fue un desastre, obviamente porque la sal se necesitaba, pero le llevó de nuevo a la cárcel y hizo ver al gobierno británico la necesidad de negociar con él. Así que Gandhi se montó en un avión con su taparrabos y su lienzo y llegó a Londres. Fue entonces cuando Winston Churchill dijo que acababa de aparecer por Londres un fakir andrajoso. Pero la imagen de este hombre diminuto, delgadísimo, medio desnutrido, medio desnudo, entrando en el palacio de la reina de Inglaterra, ha sido uno de los grandes iconos audiovisuales de nuestra cultura, de cómo un personaje diminuto, que parece que se le puede tumbar con un soplido, ha sido capaz de poner o de tratar de tú a tú al entonces imperio más grande del mundo, que era el Imperio Británico. Las negociaciones que se iniciaron en 1931 no dieron ningún fruto. No dieron ningún fruto porque Gandhi directamente pidió la independencia. Ese era el acuerdo que exigía Gandhi.
y Inglaterra, ni por lo más remoto estaba en ese momento dispuesta a plantearse descolonizar la India, ni ningún otro lugar del mundo. Así que Gandhi siguió con su activismo y volvió a la cárcel por tercera vez en su vida. En 1934 salió de la cárcel y no se reintegró en el Partido del Congreso y en el activismo político, sino que volvió a las campañas moralistas, que es donde en cierto modo sustentaba su prestigio entre la sociedad india, mucho más que en las campañas políticas, aunque para los occidentales estas tuviesen mucha más repercusión. Vamos a escuchar la voz de Mahatma Gandhi. There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers, and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore. They simply said, some God ruled it. If the knowledge of these poor people was so limited about their ruler, I, who am infinitely lesser in respect to God than they to their ruler, Entre 1934 y 1939, por tanto, vuelve a sus campañas moralistas, nomadeando de pueblo en pueblo de la India, seguido ahora ya, porque era extraordinariamente popular, por varios centenares de seguidores, de devotos, que tratan en la medida de lo posible de imitar su comportamiento. Y también, ocasionalmente, por activistas políticos del Partido del Congreso, que tratan de convencerle para que vuelva a sus campañas contra el colonialismo inglés. De pueblo en pueblo, convenciendo o tratando de convencer a la gente de que no comiera carne, de que no hicieran sus necesidades cerca de las casas, porque era una impureza. De hecho, su gran obsesión era construir lavabos públicos, digamos, que en la práctica, como no había agua corriente, consistía en cavar zanjas y obligar a todos los habitantes de los poblados a hacer sus necesidades allí. No fuese a ser que alguien las pisase y se contaminase con impurezas, lo cual tenía unas consecuencias para el alma importantes. O tratando de convencer a los musulmanes de que no se comieran a las vacas, o cosas de este tipo, campañas propias de la religiosidad hindú. En 1939 vuelve otra vez al activismo político. Ha estallado la Segunda Guerra Mundial y inicia ya una campaña contra la colaboración de la India en la guerra. Esto para el gobierno británico era extraordinariamente grave, porque la India era un campo hipotético para reclutar soldados extraordinariamente importante. Además, el frente de guerra en la Segunda Guerra Mundial, al intervenir Japón, pues estaba en las mismas fronteras de la India. De tal manera que si los hindús no colaboraban, el gobierno británico hubiera tenido que trasladar parte de sus tropas desde Europa a la India. Así que inmediatamente le encarceló. Para Gandhi, la cuestión de la cárcel era una nueva forma, una nueva estrategia para atacar al gobierno británico. Vamos a escuchar lo que Gandhi pensaba que eran las responsabilidades políticas de un ciudadano. La democracia no está hecha para los que se portan como borregos. En un régimen democrático, cada individuo guarda celosamente su libertad de opinión y de acción. Cada ciudadano se hace a sí mismo responsable de todo lo que hace su gobierno. Tiene que prestarle todo su apoyo mientras ese gobierno vaya tomando decisiones aceptables. Pero el día en que el gobierno que está en el poder haga daño a la nación, cada uno de los ciudadanos tiene la obligación de retirarle su apoyo. Cuando Gandhi entró a la cárcel, puso en marcha una estrategia que conmocionó al planeta entero. Fue una huelga de hambre. Ahora sabemos lo que son las huelgas de hambre, las hemos visto usar con muchos objetivos, pero en ese momento nadie había oído hablar de semejante estrategia. Es más, parecía una estrategia tan
loca, tan alucinada, que dejó perplejo al planeta entero y consiguió una repercusión mediática extraordinaria. En realidad, para un santón hindú, la huelga de hambre, el ayuno, era una práctica habitual. Gandhi había mantenido decenas de ayunos voluntarios a lo largo de su vida, por diversas razones religiosas o incluso políticas. Es decir, en su cultura no era nada excepcional, pero para los occidentales sí. El gobierno británico se quedó aterrorizado, presionado por su propia opinión pública, que veía cómo una persona se iba a matar a sí mismo de hambre, algo que no se sabía cómo reaccionar. Esa conmoción internacional llevó al gobierno británico incluso a ponerle en libertad. A partir de ese momento, las huelgas de hambre de Gandhi, cuando descubrió que eran una buena estrategia, se sucederán. Harán por lo menos media docena de ellas más. En alguna de ellas estuvo a punto de morir. En 1945, después de terminar la Guerra Mundial, el gobierno británico comienza ya las negociaciones con los partidos políticos hindús independentistas para conceder la independencia. El problema al que se enfrentaba la India era la absoluta incomprensión entre musulmanes e hindús. Gandhi vio con absoluta certeza que si en ese momento se concedía la independencia y se intentaba dividir la India en dos estados, se iba a producir una masacre. Porque el problema es que en todas partes, en todos los estados de la India, había una minoría hindú o musulmana. La población estaba mezclada. Bien, las autoridades o los líderes políticos musulmanes, los líderes políticos hindú, no le hicieron caso. Negociaron por separado la partición de la India y el surgimiento de lo que ahora conocemos como Pakistán, la India y Bangladesh. ¿Y en qué desembocó? El mismo día en que se declaró la independencia, los hindús se dedicaron a asesinar musulmanes y los musulmanes a asesinar hindús. No se sabe cuántos millones de personas murieron en la India, pero fue algo realmente catastrófico. La respuesta de Gandhi fue ponerse en huelga de hambre y decir que no iba a comer hasta que no se detuvieran las matanzas. Puede parecer asombroso, pero después de quizás 1 millón, 2 millones de muertos, se detuvo la matanza, se detuvieron las matanzas, porque Gandhi estaba en huelga de hambre. Tal era el prestigio moral que tenía entre la población hindú. Al poco de salir de la huelga de hambre, decidió ir a visitar Pakistán, donde se habían producido unas matanzas de hindús especialmente graves. Un nacionalista pakistaní musulmán, en un acto público, le disparó a bocajarro un par de tiros y ahí terminó la vida de Mahatma Gandhi, un hombre muy curioso, uno de los grandes mitos de nuestra cultura política, y que curiosamente lo que hizo fue, lo que nos sorprendió de él fue pues sus ideas religiosas. Lo que hizo fue aplicar tradiciones religiosas y culturales hindús a la lucha política. No fue en este sentido un inventor, sino un adaptador. Y desde luego una persona con la que nos hubiera resultado difícil dialogar políticamente, como le resultó difícil al gobierno británico. Pues bien, con esto terminamos por hoy, y el próximo día hablaremos de un mito mucho más cercano a nosotros, y menos pacífico, desde luego, de Dolores Ibarruri, la pasionaria. Muchas gracias por escucharnos.